Well, great morning of music, praise and worship. Muy buena mañana de alabanza y adoración. And so I'm very grateful. Así que yo estoy muy agradecido. Happy Lord's Day. Un hermoso día del Señor. Feliz día del Señor. Amén. They're still half asleep Hay from algunos que last están night. medios dormidos, me parece, ¿no? I want to speak to you today on the subject of the kingdom life. Quiero hablar esta mañana sobre esa vida que anhela el reino y la vida del reino. And often when I'm preaching, I end up with giving it a second title. Y muchas veces cuando predico termino dándole un segundo título. And so I've taken this right out of the text, if the Lord permits. Y he tomado esto directamente del texto cuando dice, si el Señor lo permite. But in a moment, I'll talk about that. Pero en un momento voy a hablar en cuanto a esto. But there's a passage that I've been writing about recently that I want to share with you. Pero hay un pasaje del cual he estado escribiendo últimamente y quiero compartirlo con vos. Now, this conference is somewhat like the church I pastor, Ahora, esta conferencia es muy parecida a la iglesia en la cual pastoreo, in that it's multi-generational. en el sentido que es multigeneracional. Some of you are still in your late teens, Algunos de ustedes están en los 10 y algo, and then there's 20s and 30s, algunos en los 20 y algo, y 30, and then there's some a lot older. y algunos un poco mayores. And I fit into that category. Yo entro en esa categoría. So the psalmist knew that God is the one who brought him into the world. Pero el salmista entendía que Dios era el que lo había traído al mundo. He referenced how God had taken care of him as a youth. Y hace referencia a cómo Dios lo había cuidado como joven. And then he asked for God to be with him in his old age. Y luego le pide a Dios que esté con él en sus últimos días. And so I want you to listen to what he said. Así que te pido que escuches lo que él dice. He said, now also when I'm old and gray-headed, Dice, ahora cuando sea viejo y tenga canas, oh God, do not forsake me oh Dios, no te olvides de mí, until I declare your strength to this generation. hasta que le declare tus bondades a esta generación. And so I have lots to learn from your generation. Así que hay cosas que yo tengo que aprender de tu generación. I have grandchildren your age, Tengo nietos de tu edad and I have children that are your y age. tengo hijos de tu edad. And so I really do try to learn from them. Así que trato realmente de aprender de ellos. I've often said I don't want to get stuck. Muchas veces he dicho, no quiero estancarme. I want to be able to continue to speak into the generations that follow me. Quiero poder seguir hablándole a las generaciones que me siguen. And so I believe that the older generation has much to speak into your young Y lives. realmente creo que la generación mayor tiene mucho que enseñarle a tu generación. And so this morning I'm going to teach from 1 Corinthians chapter 16. En esta mañana vamos a hablar desde 1 Corintios capítulo 16. Now, I notice that you are wonderful at listening, Ahora, he notado que son muy buenos en el hecho de oír. and I've noticed you've been very diligent, so many of you writing and taking notes. Y me he dado cuenta que muchos son muy diligentes en el hecho de tomar notas, a escribir. But I really do believe that God has spoken deep into my life in this message. Pero creo realmente que Dios le ha hablado profundamente a mi corazón en cuanto a este And there's mensaje. 4 particular truths that he shared Y hay 4 verdades particulares que comparte, that I believe that you not only need now, que creo que no solamente necesitas ahora, but you'll need it as God continues to use you and you grow. sino que las necesitarás cuando continúes creciendo. So instead of reading the text this morning, Así que en vez de leer el texto en esta mañana, I'm just going to walk you through basically the entire chapter. simplemente quiero hacerte caminar a través del capítulo entero. Now, when we talk about the kingdom life, Ahora, cuando hablamos de esta vida que anhela el reino, vida de reino, we're talking about Jesus ruling from the throne of our hearts in and through our life. hablamos de esta vida que tiene a un Dios entronizado en la vida y a través de la vida. It's not so much of me thinking about what I can do for the Lord, No es tanto pensar qué puedo hacer yo para el Señor, but it's really what I surrender and allow Him to do in and through my life. sino es una rendición y permitir que Él haga en mi vida y a través de mi vida. And so Paul, in his life, mirrored
the kingdom life. Pablo en este sentido fue un espejo que mostraba esta clase de vida. The people who serve the Lord must have a vision of the future. Las personas que sirven a Dios tienen que tener una visión del futuro. And so the Christian who really loves Christ and his church will see needs that are not yet filled. El cristiano que sirve a Dios va a ver necesidades que todavía no han sido suplidas, Opportunities that are not yet met. oportunidades que no han sido satisfechas. So you can't help but be planning ahead. Así que no puedes evitar planear en anticipación. You're looking for more ways to serve and for more open doors the Lord has granted. Estás buscando oportunidades, puertas abiertas que el Señor te conceda. So Paul was not content resting on what had already been accomplished. Por eso Pablo no se contenta con lo que ya había sido hecho. You'll find in the Bible that sometimes he had to change his plans. A veces vas a encontrar en la Biblia que él tuvo que cambiar sus planes. But I'm grateful he had plans to change. Pero yo estoy agradecido que tuvo planes para cambiar. When he wrote the book of Corinthians, he was living in Ephesus. Cuando él escribe el libro de Corintio, él estaba en Éfeso viviendo, But he was already planning his next steps in ministry. pero él ya estaba planeando sus próximos pasos en el ministerio. He believed God would lead him to Macedonia, to Corinth, and then to Jerusalem. Él creía que Dios lo iba a llevar a Macedonia, a Corinto y luego a Jerusalén. We would have to say that God, up to this point, had given him a blessed past. Tendríamos que decir que hasta este punto Dios le había dado un pasado bendito. But I sense that God wants to be with us in a mighty way in the present. Pero creo que Dios quiere estar con nosotros de una manera poderosa en el presente. Here's a great way to say it. Mira, acá hay una gran forma de decir esto. Your future is as bright as the promises of God. Tu futuro es tan brillante como las promesas de Dios. So I'm not interested in leading us to rest on our past laurels. Así que no estoy interesado en que lleguemos a descansar en los laureles del pasado, But I want to continue to seek to honor Jesus and to obey his command and commission. sino que quiero buscar honrar a Dios y su mandato. So what I'm going to do is I'm going to give you the verses in this passage. Así que lo que quiero darte es los versículos de este pasaje. And I'm going to relate major truths to each of the Y passages. quiero que nos relacionemos con estas verdades de este pasaje. And I'll tell you what I know for a fact. Y quiero decirte lo que sé muy bien. If you live in the will of God Si vos vivís en la voluntad de Dios and you seek to really serve King Jesus, y realmente buscás servir al Rey Jesús, all four of these truths will be a reality in your life. estas 4 verdades serán una realidad en tu vida. And I mean starting now. Y estoy hablando de comenzando ahora. So the first thing I want you to notice Lo primero que quiero que notes is the possessions he wished to give. es las posesiones que él deseaba dar. You make note of verses 1 through 4. Podés escribir versículos 1 al 4. Now, let me tell you something about possessions. Ahora, déjame decirte algo en cuanto a las posesiones. The Lord instructed Paul to lay aside gifts for the ministry on the first day of the week. El Señor le instruía a Pablo a apartar ciertas posesiones para entregar el primer día de la semana. Here's a great question. Mira, aquí hay una buena pregunta. In the New Testament, did he tell us how much to put aside? En el Nuevo Testamento se nos dice cuánto debemos apartar. He used a word. Él utiliza una palabra. He said, as the Lord has prospered you. Dice, tanto como Dios te ha prosperado. I love the language of the New Me Testament. encanta el lenguaje nuevo testamentario. The word prosper means good journey. La palabra prosperar habla de un buen viaje. God has given you a good journey. Dios te ha dado un buen viaje. I remember when the Lord first saved me. Yo recuerdo cuando Dios me salvó el primer tiempo. I had a job with a very small income. Tenía un trabajo con una paga muy baja. So look at me for just a moment. Así que mírame acá por un instante. It means I had a really small pie. Yo tenía una torta muy pequeña. But I sought to be faithful to give God a portion of the pie. Pero yo buscaba darle a Dios una parte, una porción de esa torta. If you don't learn this, it's going to affect you immensely. Si no aprendes esto, te va a afectar de una manera inmensa. Just be faithful with whatever God has given you. Sé fiel con lo que Dios te haya dado. Now, let me give you a warning. Ahora, déjame darte una advertencia. Many of you are faith missionaries. Muchos de ustedes son misioneros de fe.
It means you live on the promises of people who invest in your work. En otras palabras, vivís con fe basado en promesas de personas que quieren ayudarte en tu obra. You must be very careful Tenés que tener mucho cuidado that you don't always find yourself on the receiving end de no encontrarte siempre en el lado de que recibe and not on the giving end. y no en el que da. It is more blessed to give. Es más bendecido dar. Jesus said that. Jesucristo dijo eso. Now listen to this. Ahora escucha esto. If you're a good student of the Bible, Si eres un buen estudiante de la I palabra, would say to you, where did Jesus say it? yo te preguntaría dónde lo dijo Jesús. You cannot find a place in the scriptures Jesus said it. No vas a encontrar el lugar en la escritura donde Jesús lo dijo. Dr. Luke quoted him. El doctor Lucas hace referencia a How él. do theologians and biblical historians deal with passages that you can't trace to its original place? ¿Cómo hay teólogos y estudiosos de la palabra de Dios que no pueden llevar lo que dicen al lugar original de donde lo dice? Here's how you do it. Aquí es la forma en que lo haces. It means that he said it so regularly Significa esto que lo dijo tan regularmente that it did not need to be found in any particular place. que no hacía falta buscarlo en un lugar tan particular. He was constantly saying it's more blessed to give. Estaba constantemente diciendo, más bendecido es dar. Now, let me give you truth for consideration. Ahora, déjame darte una verdad para que consideres. When Jesus wanted to give an example of generosity, Cuando Jesús quiso dar un ejemplo de generosidad, he chose the poorest woman in the Bible. Él eligió la mujer más pobre de la Biblia. You didn't hear that. No lo escuchaste, me parece. When Jesus wanted to display generosity, Cuando Jesús quiso mostrar generosidad, he chose the poorest woman in the Bible. Él eligió la mujer más pobre de la Biblia. And if she can give, Y si ella pudo dar, you better learn to give. más vale que vos aprendas a dar. Whatever you model Lo que vos modelás is what the people you influence will emulate. es lo que la gente que vos vas influenciando va a emular. Let me go a step further. Déjame dar un paso más. When Jesus wanted to model generosity corporately in Cuando, the church, cuando Jesús quiso modelar la generosidad de una manera corporal en la iglesia, he chose the poorest church in the New Testament. Él eligió la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 through 5. Segunda Corintios capítulo 8 versículo 1 al 5. He chose the church at Macedonia. Eligió la iglesia de Macedonia. There's a Greek word that describes where they were. Hay una palabra griega que describe dónde estaban ellos. It's defined rock bottom destitution. Es una destitución que ya ha tocado fondo. So the poorest church in the Bible became a major example of generosity. Así que la iglesia más pobre de la Biblia fue un ejemplo de generosidad. And so if God can use the poor people of the first century Así que si Dios puede utilizar a la iglesia pobre del nuevo siglo, I have no excuse not to share. yo no tengo excusa para no dar. I need to share of my time. Tengo que dar de mi tiempo, I need to share of my talents. tengo que dar de mis talentos And whatever treasures God invests in my y life. cualquier tesoro que Dios invierta en mi vida. Often I hear this in the church. Muchas veces escucho esto en la iglesia. Well, if I had what they had, Bueno, si yo tendría lo que ellos tienen, well, then I would do this. entonces haría esto. If you don't do with what you have, you would never do with what you don't possess. Mira, si no lo haces con lo que tenés ahora, no lo vas a hacer cuando lo tengas. And Jesus referred to that in Luke chapter 16 in verse 11. Jesucristo hace referencia a esto en Lucas capítulo 16 en el versículo 11. And so we have possessions to give. Tenemos posesiones para dar. I quoted Augustine yesterday. Ayer hablé de una frase de Agustín I'll see if any of you can say amen to y this. quiero ver si alguien puede decir amén a esto. The Lord has been good to me. Dios ha sido bueno conmigo. The Lord has given me more than I need. Me ha dado más de lo que necesito. Let me ask you a question. That was weak. That was Y weak. quiero decirte, fue medio débil eso. So I need to ask a question. Así que tengo que hacerte una pregunta. Is anyone here wearing the only clothes they possess? ¿Hay alguien acá que está vistiendo las únicas ropas que posee? Did anybody have to decide what to wear this morning? ¿Alguien tuvo que decidir qué ponerse en esta mañana?
We got a couple of honest men. Tenemos- Where are all the women? God help Tenemos us. hombres honestos, pero las mujeres, ¿dónde están? No respondieron. The Lord has been good to me. Dios ha sido bueno conmigo. He's given me more than I need. Me ha dado más de lo que necesito, But He's shown me others that need it. pero me ha mostrado también otros que también lo necesitan. The Bible says that God blesses those that consider the poor. Mira, la Biblia dice que Dios bendice a aquellos que consideran al pobre. Matter of fact, I'm intrigued by what the Bible says about the poor. Es más, a mí me intriga saber qué dice la Biblia en cuanto a los pobres. Jesus said something that it seems like Jesus would not have said. Jesús dice algo que uno pensaría que Jesús no diría. Jesus said, the poor you have with you always. Jesús dijo, siempre tendrán a los pobres entre ustedes. That's interesting. He even said that one day death would be obliterated. Es interesante porque él dice que inclusive la muerte vendrá. So I love to study my Bible. Me gusta estudiar la Biblia I love to ask y questions. me gusta hacer preguntas. So I have a question. Tengo una pregunta. Jesus, Jesús, why do we have the poor with us always? ¿por qué siempre tenemos a los pobres entre nosotros? I think Creo, yo, that since He lives inside of us, que porque Él vive dentro nuestro, He knew that the Jesus in us Él sabía que el Cristo en nosotros would take care of the poor out there. se ocuparía de los pobres allí afuera. When the Bible says that God blesses those who consider the poor, Cuando la Biblia dice que Dios bendice a aquellos que consideran al pobre, you know what it literally translates? ¿sabes cómo se traduce literalmente? You're looking for opportunities to help people. Estás buscando oportunidades de ayudar a personas. You may not have much, Quizás no tenés mucho, but you share with them based on what you have. pero compartís basado en lo que tenés. We all have possessions we need to give. Todos tenemos posesiones que tenemos que entregar. Every now and then I try to, coin a phrase. De vez en cuando trato de recordar una frase. I don't know if I coined the phrase or I just heard it so many Y times. no sé si uno trata de recordarlas o es que tantas veces las escuchó. But here's one I'm quoted for across America. Pero esta es una que dicen que yo dije en algún momento en los Estados Unidos. You're never more like Jesus than when you're giving. Nunca sos más parecido a Jesús de cuando das. When I first felt God calling me to ministry, Cuando yo sentí que Dios me llamaba al ministerio por primera vez, someone paid for my school. alguien me pagó mis estudios bíblicos. So how did that affect me? ¿Cómo me afectó esto? I believe God should always want me to have someone who I'm paying for their school. Bueno, entonces yo ahora decido siempre buscar a alguien a quien pueda pagarle sus estudios bíblicos. I really want to do for others what's been done for me. Quiero hacer para otros lo que ha sido dado para mí, hecho para mí. The person who sent me to school, La persona que me envió a estudiar, when I thanked him for giving to me, cuando yo le agradecí por haberme dado, he made a profound statement. me hizo una frase muy profunda. I've never missed anything I've given away. Nunca extrañé algo que he entregado. So there's possessions we need to give. Así que hay posesiones que debemos entregar. So I got a question for you. Tengo una pregunta para vos. Oh, by the way, it's the Lord's Day. We're at church. Y quiero decirte, este es el día del Señor, así que estamos en la iglesia. It's not the truth you know that makes a difference. Sabés que no son las verdades que conoces las que marcan la diferencia, It's the truth you obey. sino las verdades que obedeces. In fact, the Bible says knowledge puffs up. Es más, dice la Biblia que el conocimiento te hace engrandecerte. God did not give us truth so we could go out of here with a head full of knowledge. Mira, Dios no te da verdades para que salgas acá con una cabeza llena de conocimiento. He gives us this truth to transform us Nos da verdades para transformarnos and to lead into a life of obedience. y seguir una vida de obediencia. So number one, we have possessions Así que, we need to give. En primer lugar, tenemos posesiones que deseamos o debemos entregar. You ready for number two? ¿Estás listo para el número 2? There's places we need to go. Hay lugares a los que debemos ir. You are young men and women. Hay hombres y mujeres jóvenes aquí. And you don't see it now, Y no lo ves ahora,
But as you obey God Pero cuando obedezcas a Dios in His simple truths in the Word, y las verdades simples de la palabra, here's a way to say it. esta es una forma de decirlo. If you will obey the light that God gives you, Si obedeces la verdad que Dios te ha dado, God will give you more light. Dios te va a dar más luz. The only reason some people have such darkness when it concerns the will of God La única razón por qué hay personas que tienen tanta oscuridad en cuanto a la voluntad de Dios is often because we've not obeyed the light that He's given es us. porque no han obedecido la luz que ya te ha dado. And so Paul referred to places he needs to go. Pablo hace referencia a lugares a los que él debía ir. It's in verses 5 through 9. Eso está en el versículo 5 al 9. In verses 5 through 7, he talks of opportunities. Por ejemplo, después en versículos 5 al 7 habla en cuanto a oportunidades. In this passage, Paul's planning his third missionary journey. En este pasaje el apóstol está planeando su tercer viaje misionero. Maybe you'll remember on his second missionary journey, he was forbidden to preach the gospel in Asia. Y te acordás quizás que en su segundo viaje misionero se le prohibió predicar en Asia. But now later, God has opened a closed door. Pero ahora, luego, Dios abre esas puertas que habían estado cerradas. God's delays are not always God's denials. Mira, las tardanzas de Dios no son negaciones necesariamente de Dios. They may ¿eh? be an open door Puede ser una puerta abierta that is closed right now. que ahora está cerrada. But if in time, God may open that door for you. Pero con el paso del tiempo quizás Dios abra esa puerta para vos. God may just be saying to you, not now. Quizás Dios te está diciendo no ahora. But don't translate that as not ever. Pero no traduzcas eso como no para siempre. So all of Paul's plans were controlled by 4 words. Todos los planes del apóstol Pablo estaban controladas por 4 palabras. If the Lord permits. Si el Señor permite. Hey, I'd like to come back, Me encantaría volver the Lord willing. si el Señor permite. Did you know, according to the writing of James, the half-brother of Jesus, ¿Sabés que de acuerdo a los escritos de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, he would always sign his letters, the Lord willing. él siempre firmaba sus cartas si el Señor lo permite? So there's some things I would like to do if the Lord permits. Así que hay cosas que yo quiero hacer si el Señor lo permite. So it's important for us to realize that at any moment, Paul's ready to change his direction. Es importante notar que el apóstol estaba preparado para cambiar su dirección en cualquier momento. If God happens Sí. to choose a different path. Dios escogía un camino diferente. So the Lord's will is permanent in his life. Por eso la voluntad de Dios es una búsqueda permanente en su vida. But his life is gloriously unsettled. Pero su vida está de una manera gloriosa buscando. Proverbs 16:9. Proverbios 16:9 Man makes plans in his heart. dice que el hombre hace planes en su corazón, The Lord directs his steps. pero el Señor dirige sus pasos. So I make plans. Así que yo hago planes, But you yield those plans for God's divine intervention. pero entrego los planes para la intervención divina. You realize God may interrupt your plans. ¿Entendés que Dios puede interrumpir tus planes? I flew into Dallas, Texas last June. El último junio volé a Dallas, Texas. Very unusual. I was traveling alone. Muy raro, porque estaba viajando solo, es muy raro esto. I was feeling ill on the plane. Y me empecé a sentir mal en el avión. When we landed, I went to a crusade. Cuando aterrizamos, fui a una cruzada I was speaking the next day. y tenía que hablar el próximo día. But with every passing hour, I had greater pains in my stomach. Pero con cada hora que pasaba tenía más dolor en mi estómago. And I thought, I'll deal with it after I preach. Y dije, bueno, me voy a hacer atender después de predicar. So I preached with a lot of pain. Así que prediqué con mucho dolor. And then I caught a Y taxi luego me subí a un taxi to the hospital. hacia el hospital. And my appendix had ruptured. Y el apéndice me había explotado. I was in the hospital for the next 8 days. 8 días en el hospital. And then 2 months later, they removed my appendix. Recién 2 meses después me tuvieron que sacar el apéndice. They said I'd allowed so much poison to build up in my system. Y me dijeron que yo lo había aguantado tanto, que había permitido que una especie de veneno entre en mi sistema, The doctor said it was a miracle I didn't die. que el médico me dijo, es un milagro que no te hayas muerto. And I'm glad God performs Y miracles. yo estoy feliz que Dios hace milagros, ¿no?
But I had plans. Mira, yo tenía planes en ese tiempo, But God interrupted them. pero Dios los interrumpió. Because I don't believe anything can touch me Porque yo creo firmemente que nada me puede tocar unless God allows it. si Dios no lo permite. So we've got to pray that God will stir our hearts Así que debemos pedirle a Dios que movilice nuestros corazones and then cause us to anticipate the opportunities He gives us. y nos cause a anticiparnos a las oportunidades que Él nos va a dar. So listen carefully. Escuchad atentamente. Our fondest ambitions Nuestra ambición más profunda and our most determined plans y nuestro plan más determinado should always be subject to express the will and purpose of God. siempre debe estar sujeto a expresar la gloria y el propósito de Dios. I am not the captain of my own fate, Yo no soy el capitán de mi propio destino, and I'm not the master of my own destiny. no soy el maestro de mi propio destino. What I need to do is keep my yes to God's will on the table. Lo que tengo que hacer es dejar el sí siempre sobre la mesa de Dios. There's places we need to go, Hay lugares a los que debemos ir, opportunities. oportunidades. Number 2, open doors. Número 2, puertas abiertas. Verse 8 and 9. Versículos 8 y 9. The Bible says God has opened an effectual door. La Biblia dice Dios ha abierto una puerta efectiva. But listen to the Bible. Pero escucha la Biblia. But there's many adversaries. Pero hay muchos adversarios. So God says, I've opened the door for you, Dice Dios, he abierto una puerta para ti, but you're going to face all kinds of opposition. pero vas a enfrentarte a toda clase de oposición. Effective means a powerful and active door. Efectivo habla de potente, activa. Using Ephesus as its base, Desde Éfeso como base, God was going to use him to evangelize all of Asia. Dios lo iba a utilizar para evangelizar a toda Asia. The Bible teaches he spent 3 years here. La Biblia nos dice que él invierte 3 años acá. So Paul wanted to seize the opportunities while the door was open. Por eso Pablo quería aprovechar las oportunidades mientras las puertas permanecían abiertas. So as you study Paul's life and his missionary journeys, Cuando estudias la vida del apóstol Pablo y sus viajes misioneros, you discover he characteristically went to large, well-populated cities. descubrís que él de una forma característica iba a ciudades grandes y con mucha población. If he lived in Argentina, Si él viviría en Argentina, his headquarters would be Buenos Aires. su base sería Buenos Aires. He had tremendous influence in these major cities in spreading the gospel. Él quería tener influencia en estas grandes ciudades para hacer que el evangelio se desparrame. So there's opportunities, there's open doors, Así que hay oportunidades, hay puertas abiertas, but there's obstacles. pero también hay obstáculos. Verse number 9. Versículo 9. Now I want you to listen to how I've attempted to phrase a statement. Ahora, escuchá cómo explicamos esta frase. There are doors that God has wonderfully opened. Hay puertas que Dios ha abierto de una manera maravillosa And these same doors Satan has woefully opposed. y puertas en las cuales Satanás se ha opuesto de una manera sorprendente. So when you're looking for a place to serve, Así que cuando estás buscando un lugar para servir, maybe you should look for a place with problems. tenés que quizás buscar un lugar que tiene problemas, A ministry that's discouraged. un ministerio que está desanimado. See, you can't win a victory without a battle. Sabés que no podés ganar una victoria sin pelear una batalla. If there's no opposition, Si no hay oposición, we wonder if the work we're doing is really being blessed by the Holy Spirit. me pregunto si la obra que estoy haciendo está siendo bendecida por el Santo Espíritu. So here's a word of encouragement. Así aquí hay una palabra de ánimo para vos. Instead of complaining about the obstacles, En vez de quejarte de los obstáculos que se presentan, take advantage of the opportunities and leave the results to God. toma o aprovechá las oportunidades y dejale el resultado a Dios. We have possessions we need to give. Tenemos posesiones que debemos dar. What would God have you to give? ¿Qué tiene Dios para que vos des? Who do you know that Aquí- has a need? ¿A quién conoces que tiene una necesidad? What would God have you to do about it? ¿Qué quiere Dios que hagas en cuanto a eso? There's places we need to go. Hay también lugares a los que debemos ir. But we've been reluctant to go because there's obstacles. Pero dudamos de ir porque hay obstáculos. You know, if there's something we know we're supposed to do, ¿Sabes que si hay algo que sabemos que debemos hacer?
you'll respond in one of two ways. Podés responder de una de dos maneras. If you want to do it, you'll find a way. Si querés hacerlo, vas a encontrar una forma. If you don't want to do it, you'll find an excuse. Si no querés hacerlo, vas a encontrar una excusa. And that's what separates real leaders. Y eso es lo que muestra quién es un verdadero líder. If you're not careful, you go all through life talking about the what ifs. Si no, vas a vivir toda tu vida diciendo qué hubiese pasado si. Recently, 90-year-olds were surveyed. Recientemente se hizo una encuesta con niños de 9 años. This is good insight. Mira, esta es información muy buena. Hey, you 90-year-olds, if you could live life over again, teach us, what would you do differently? Con hombres de 90 años se les preguntó si pudieras volver a vivir tu vida, ¿qué harías diferente? Number one, Número 1, I'd reflect more. pensaría más. See, I think you're with me this morning, Creo que están conmigo esta mañana, ¿no? and you ought to be reflecting on this truth. Y tendrías que estar examinando estas verdades. You need to personalize it. Tenés que hacerlas personales. And if you're thinking it's for somebody else instead of you, Si vos estás pensando en todo lo que estamos hablando para otro y no para vos, you need to zero in. tenés que enfocarte. God's trying to speak to you. Dios está tratando de hablarte a vos. So I'd reflect more. Así que yo trato de reflexionar This más. type reflection. Esta clase de reflexión. What is God doing in me? ¿Qué está haciendo Dios en mí? What does God want to do with my life? ¿Qué quiere hacer Dios con mi vida? What is it possible that God could do through me? ¿Qué puede hacer Dios a través de mí? They said if they could live life over again, they would take greater risk. Estos hombres de 90 años también dijeron que si podrían volver a vivir su vida, tomarían más riesgos. A lot of you are playing it too safe. Muchos de ustedes están jugando a la segura. You only do whatever you can figure out. Solo haces lo que lográs resolver. And yet the Bible says without faith it's impossible to please Him. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. You know how God really grows a man or a woman? ¿Sabes cómo Dios hace crecer a un hombre o a una He mujer? challenges them to do something they see no way possible that could happen. Los desafía a hacer algo que ellos piensan que es imposible que suceda. And the only reason you attempt to do it Y la única razón por la cual intentás is hacerlo deep in your soul you believe God is leading es you. porque profundamente en tu alma vos sentís que Dios es el que te está And then guiando. when God comes through and makes it a reality, Y cuando Dios obra y lo convierte en una realidad, you begin to see how faithful God is. empezás a decir, bueno, qué fiel que es Dios. Let me give a biblical illustration. Déjame darte una ilustración bíblica. 1 Kings chapter 17, 18. Primera Reyes capítulo 18 y 19. God tells Elijah to go say something to King Ahab. Dios le dice a Elías que vaya a decirle algo al rey. And then God says, go hide yourself. Y luego le dice, andá y escondete. And he tells him to go to the brook Cheribith. Y le dice que vaya al arroyo. How many of you know that he gives us names because of what they mean? ¿Cuántos saben que Dios en la Biblia da nombres por lo que significa? You know what the word Cheribith means? ¿Sabes lo que significa el nombre de este arroyo? It means to strip away. Significa despojarse. It means to cut away. Significa cortar. Sometimes God wants you to go hide from everybody else Mira, hay veces que Dios quiere que vayas y te escondas de todo so he can strip you of some things para sacarte cosas, and cut some things out of your life cortar cosas de tu vida so it can be more of him and less of you. para que sea más de Él y menos de vos. And he said, I'm going to send a raven in the morning to bring you bread and flesh. Y te dice, voy a enviar un cuervo por la mañana para traerte para comer. A raven? ¿Un cuervo? I wouldn't choose a raven. Yo nunca elegiría un cuervo, Not to deliver flesh. ni tampoco para que me entregue carne. Why, Preacher Johnny? ¿Por qué, pastor? Because ravens eat flesh. Porque los cuervos comen carne. God, choose a bird that's a vegetarian. Dios, elegí un pájaro que sea vegetariano. Because the bird may eat my meat on the way to bring it to me. Porque trayéndome la carne es posible que se coma la carne. But don't you miss the deeper truth here? ¿Te das cuenta de la verdad profunda que hay acá? Sometimes God gives me something just like he gave to the bird. A veces Dios me da algo de la manera que se la dio al pájaro. But he didn't give it to me for me to consume. Pero no me la da para que yo lo consuma. He gave it
to me to deliver to somebody else in need. Me lo da para que yo vea a otra persona en necesidad. Why is it God can get a bird to obey him? ¿Cómo puede ser que Dios logre que un pájaro lo He obedezca? can get a bush to obey him. Hace que un arbusto lo obedezca. He can get a brook to obey Hace que him. un arroyo lo obedezca. Why won't we obey him? ¿Por qué nosotros no lo obedecemos? We're the crown of his creation. Somos la creación más dura. Everything in nature listens to God, but his highest crown. Toda la naturaleza obedece a Dios menos la corona creada por Él. We have possessions we need to give. Hay posesiones que tenés que entregar. We have places we need to go. Hay lugares a los que tenés que ir. You know where you are right now? ¿Sabés dónde estás ahora? You may think you'll never leave, Vos pensás que nunca te vas a ir, but I bet you will. pero yo creo que sí. God may have something greater in store for you. Dios puede tener algo más grande para vos. Instead of asking God what you want him to give you, Y en vez de preguntar, Dios, ¿qué tenés para darme? sort of like you're telling him and then you say, and I make my prayer in Jesus' name. Viste que vos haces una listita y le pedís cosas y después decís en el nombre de Jesús. If you're not careful, here's how you view your Christian life. Mira, si no tenés cuidado, así vas a ver tu vida cristiana. You request of God what you want, Le haces pedidos a Dios de lo que querés and you try to get him to sign it. y tratás de forzarlo a que firme abajo. That's not God's will. Esa no es voluntad de Dios, ¿eh? That's your will. Esa es tu voluntad. Some of you are thinking, boy, I sure hope I get to marry this person. Algunos están pensando, ojalá pueda casarme con esta persona. Is this the first time you've ever felt that way? ¿Es la primera vez que sentiste esto? What happened to that other person you asked God to help you to marry? ¿Y qué pasó con la otra persona que antes le pedías a Dios que You're poder thank- casarte con ella? You're thanking God every day. It didn't work out. Vos pensás que le agradecías y que no funciona. Hey, why not do this? Mira, ¿por qué no hacemos esto? Offer your life like a blank sheet of paper. Ofrecé tu vida como un papel en blanco. Sign it at the bottom of the page Firmá abajo del papel and ask God to fill it in. y pedí que Dios llene el papel. We have possessions we need to give, Hay posesiones que tenés que dar, places we need to go. lugares a los que debes ir. Listen to this. Escucha esto. We have people we need to grow. Hay personas que debemos engrandecer. Hey, did you know two things happened the night I got saved? ¿Sabés que pasaron dos cosas la noche que fui salvo? Number one, I received a new father. En primer lugar, recibí un nuevo padre. And as a result of my heavenly father, Y como resultado de mi nuevo Padre Celestial, I'm going to heaven. yo estoy yendo al cielo. But guess what else I got that night? Pero ¿sabés qué más recibí esa noche? A new family. Una nueva familia. Did you know that the night I got saved, we became brothers and sisters? ¿Sabés que la noche que yo recibí a Cristo hizo que nos convirtamos en hermanos y hermanas? And because of the brothers and sisters God's put in my Y life, por los hermanos y hermanas que Dios ha colocado en mi vida, I'm not only going to heaven, no solo voy al cielo, but I'm going to heaven maturely. pero voy al cielo habiendo sido edificado. See, God saved me, Dios me salva, but He used a church to grow me. pero Él utiliza una iglesia para hacerme crecer. So it only stands to reason if God did that for me, He wants me to do it for others. Si Dios hizo eso conmigo es porque quiere que yo lo haga con otros. So this is in verses 10 through 19. Esto está de versículo 10 a 19. So Paul wanted to teach every Christian everything he could. Pablo intentaba enseñarle a cada cristiano todo lo que él sabía. Paul was a people person, not an agenda person. Pablo era una persona que trataba con personas, no con agendas. And so in this text he mentions simple, ordinary people being used in extraordinary Y en ministries. estos versículos del 10 al 19 él menciona personas que habían sido utilizadas. Now I'm going to walk through this quickly. Vamos a pasar por esta parte bien rápido. I'm going to mention who it is God put in his life. Voy a mencionar algunas personas que Dios colocó en su vida. Number one, he gave him mentees. En primer lugar, él le dio personas a las cuales iba a mentorear. In verses 10 and 11 it refers to Timothy. Él habla, por ejemplo, en Timoteo del versículo 10 al 11. Paul hoped to move Timothy from fearfulness to faithfulness. Pablo estaba tratando de que Timoteo pase de un hombre tímido a un hombre fiel.
He's going to teach him, don't let anyone look down on your youthfulness. Por eso le dice que nadie menosprecie tu juventud. He says of Timothy in verse 10, he does the work of the Lord. Y hablando de Timoteo, él dice en versículo 10, hace la obra del Señor. God gave me a really solid truth. Dios me dio una verdad sólida. So I need all of my older brothers and sisters to listen. Así que necesito que los mayores aquí, hermanos y hermanas, me presten atención. And I need all of the young people to Y listen. necesito a todos los jóvenes que me escuchen. The oldest generation may be the greatest, La generación mayor puede ser la más grande, but it must not be the last. pero no debe ser la última generación. And I was thinking a moment ago when we were enjoying the good music, Estaba pensando hace un instante cuando disfrutábamos de la buena música. and I have a confession to make. Tengo una confesión que hacer. I like all kinds of music. A mí me gusta toda la música. I like choirs. Me gustan los coros. I have a 200 voice choir and a 60-piece orchestra. En nuestra iglesia tenemos un coro de 200 personas y una orquesta de 60. I love the choir. Me encanta escuchar coros. We got band and lights and singers. Tenemos banda, luces, cantantes. We love Southern gospel. Nos gusta el gospel del sur. I love Zach Williams. We were playing. Me encanta Zach Williams, que hace un rato estaban pasando una canción de Toby él. Mack's a great friend. Toby Mack es amigo mío. New songs in our church. New Song está en nuestra iglesia. Francesca Battistelli. Francesca Battistelli. I just like all that. Me encanta la música de todos ellos. I may not get invited back. Quizás no me vuelvan a invitar. I like Motown. Me gusta Motown, Love Marvin Gaye. Marvin Gaye. If you don't know that music, Si no conoces esa música, it's great music. es buena música. It's before the devil got in it. Fue antes de que el diablo se meta. Just good love songs. Buenas canciones. I just love all kinds of A mí music. me gusta la música. So I don't want to be stuck in a generation. No quiero encajarme en una generación. So bring the next generation behind you. Así que trae a la generación de atrás y que te acompañe. And to all of you young people, Y a los jóvenes, every generation needs generals. toda generación necesita un general. You need somebody older than you involved in your life. Necesitas a alguien mayor y pedirle que se una a tu vida. Someone with more stripes on their shoulders. Necesitas a alguien que tenga más medallas que colgarse en sus More hombros. scars in their life. Más cicatrices en el cuerpo. They've been through more battles. Personas que han peleado más batallas. So mentoring where the younger learn from the older, Así que mentorear del mayor al menor, and reverse mentoring pero también en forma reversa, where the elder learns from the younger. donde el mayor aprende del menor. Mentees, Los que son mentoreados. who are you pouring into? Mira, ¿en quién estás invirtiendo tu vida? And then verse 12, mentors. Versículo 12 habla de los mentores. He refers to Apollos. Y habla, por ejemplo, de Apolos. Apollos was a great orator. Apolos era un gran orador. He was mighty in the scriptures. Era poderoso en las escrituras. He was well known for his eloquence. Era conocido por su elocuencia. He had a great testimony, Él tenía un gran testimonio, but there were some things he had not learned. pero había cosas que él no había aprendido. But no problem. Pero no había problema. He was very teachable. Él era enseñable. For the last 25 years, Por los últimos 25 años, I've brought 2 college students at a time to our church. he tenido cada año 2 alumnos universitarios que he traído a mi iglesia, They served out of my office for 12 months. que por 12 meses sirven en mi oficina. They traveled with me. I bought them libraries. Viajan conmigo, yo les compro bibliotecas enteras. And I modeled being a pastor for 12 months between 2 people for the last 25 years. Y intencionalmente modelo lo que es la iglesia para esas 2 personas por los últimos 25 años. I was interviewed recently as to the effectiveness of this Y ministry. hace poco me hicieron una entrevista en cuanto a lo efectivo de este ministerio. And listen to this question. Mira, escuchá esta pregunta. What is the greatest characteristic that you found in a young person that you've trained? ¿Qué fue la característica más importante que encontraste en un joven al cual fuiste mentoreando? I could not answer the question when I was first asked. La verdad es que no pude responder la pregunta cuando me la hicieron la primera vez, But today I can answer it with clarity and authority. pero hoy puedo responderla con claridad y con autoridad. The number one quality La característica más importante
being teachable. es ser enseñable. This may shock you. Esto te puede choquear. Do you know that I go to Sunday school every week? ¿Sabes que yo voy a la escuela dominical todos los domingos? I go to 8 o'clock Bible study. Voy a un estudio bíblico a las 8 de la mañana And then I preach at 9:30 and y 11. a las 9:30 predico. Why? Because I'm still growing. ¿Por qué? Porque estoy creciendo todavía. I don't know it all. No lo sé todo. I'm teachable. Soy enseñable. And I'm also trying to model what's important to the generation coming behind me. Pero también trato de modelar lo importante a la generación que viene detrás mío. Number 3, there were ministry servants. Número 3, había sirvientes del ministerio. Verses 15 through 18. Versículo 15 al 18. Look at their names. Mirá sus nombres. Stephanas, Estefanas, Fortunato, and Achaicus. Acaico, The Bible says their entire family served the Lord of their own initiative. siervos del ministerio, dice la palabra que toda la familia de ellos servía por iniciativa propia. Listen what God did with them. Escuchá lo que Dios hace con ellos. Verse 15 says they were devoting themselves to ministry. Versículo 15 dice que ellos se dedicaron al ministerio. The word devoted means they were addicted to ministry. El ministerio, esa palabra dedicaron habla de ser adicto al ministerio. It's like in Psalm chapter 18 and verse 2. Es como Salmo capítulo 18 versículo 2. The Lord was their stronghold. El Señor era su fortaleza. The Bible says in verse 18, they refreshed my spirit. En el versículo 18 dice que ellos refrescaban mi espíritu. Paul said you ought to acknowledge such men. Pablo dice que hay que reconocer a estos hombres. And you ought to submit to them. Y al mismo tiempo someterte a They're ellos. ministry servants, but leaders submit to ministry servants. Mira, son siervos del ministerio, pero los líderes deben someterse a los siervos del ministerio. There's a fourth word. Hay una cuarta palabra. Ministry leaders. Ministerio y líderes. Verse Líderes del 19. ministerio. Versículo 19. Líderes del ministerio. Priscilla and Aquila. Priscila y Aquila. Let me tell you something about them you need to know. Déjame decirte algo de ellos que tenés que saber. I used to pastor in my hometown of Wilmington, North Carolina. Yo solía ser pastor en el pueblo que salí en Wilmington, en Carolina del Norte. While I was there, I led a good number of my friends to Christ. Y estando allí guié a muchos de mis amigos a Cristo. When God called me to go to Georgia, Cuando Dios me llamó a ir a Georgia, some of those families loaded up and moved with me. algunas de esas familias juntaron sus pertenencias y se mudaron conmigo. They quit their jobs and all and moved to Georgia. Dejaron sus trabajos y todo y se fueron conmigo a Georgia. People in the church criticized them. Hubo personas en sus iglesias que los They said, criticaron. look, he's following a man. They're not following the Lord. Y dijeron, mira, está siguiendo un hombre, no están siguiendo al Señor. They're worshiping Pastor Johnny. They're not worshiping the Lord. Están alabando al pastor Johnny, no están alabando al Señor. Is that right? ¿Está bien eso? Well, let's learn about Aquila and Priscilla. Bueno, aprendamos de Priscila y Aquila. Every time Paul moved, Cada vez que Pablo se movía, they sold their house. ellas vendían su casa, They were very wealthy, eran muy ricas, bought a large house in the next city, se compraban una casa grande en la próxima ciudad, hosted the church in their home, hospedaban a la iglesia en su propia casa and followed Paul his whole ministry. y siguieron a Pablo todo el ministerio. The Bible will shed a lot on your thoughts. La Biblia da luz en cuanto a pensamientos. The Bible says they risked their own lives La, for Paul. La Biblia dice que ellas arriesgaron sus propias vidas por el apóstol Pablo. Well, if you look at verses 13 through 14, you'll see ministry principles. Si ves versículos 13 al 14 vas a ver principios del They're ministerio. imperatives, and I'm only going to just read them, and then I'm going to give you one last thought, and I'm going to Hay stop. 5 imperativos, los vamos a leer rápido y luego voy a parar. He says you need to watch. En primer lugar, debes mirar, Let's be alert to the enemy. en otras palabras, estar alerta al enemigo. He said stand fast in the faith. En segundo lugar, mantenete firme en la fe. Don't be moved by false doctrine or loose morals. No te dejes llevar por falsas doctrinas o morales. He says be brave. En tercer lugar, dice, sé valiente. When he says quit you like men, Deja a los hombres. that means be mature, grow up. En otras palabras, madurá. Then he says be strong. Luego dice, sé fuerte. That's a passive voice, means to be strengthened by God. Es voz pasiva, habla de ser fortalecido por Dios. And he says all that you do, let it be done with love. Y luego dice, todo lo que hagas tiene que ser hecho con amor. Love complements everything you ever do. Mira, el amor complementa y equilibra todo lo que haces. It's the cherry on top of the cake. Es la frutilla arriba de la torta. So what have we talked about?
Así que ¿de qué hemos hablado? Because I'm bringing it to a close. Porque estoy ya cerrando. We all have possessions we need to give. Todos tenemos posesiones que debemos entregar. We all have places we need to go. Todos tenemos lugares a los que debemos ir. Sometimes it's across the street. A veces es al otro lado de la calle. It may be across the aisle to get right with somebody. O quizás es cruzar el pasillo para arreglar las cosas con alguien. Or it may be the preaching of the gospel in another nation. O quizás ir a otra nación a predicar el evangelio. But we all have places we need to Pero go. todos tenemos lugares a los que debemos ir. And then in our lives, there'll always be people we need to grow. Y en nuestras vidas siempre habrá personas a las que debemos edificar. But I've saved the best for last. Pero dejé lo mejor para lo último. Number 4. Número 4. There's a person we must glorify. Hay una persona que debemos glorificar. Did you see it in your Bible? ¿Lo viste en tu Biblia? It's in verses 20 through 24. Está en el versículo 20 al 24. He said, "Greet the brethren with a holy kiss." Dice que debemos saludar a los santos. Speaks of the affection we should have for one another. Y esto habla del afecto que debemos tener unos por otros. God calls us to love the unlovely. ¿Sabés que Dios nos llama a amar a los que cuesta amar? God calls us to love people that are hard to love. Dios nos llama a amar personas que son difíciles a amar. You say, how can you do that? Y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo hago esto? You let God love them through you. Mira, dejas que Dios los ama a través Hey, tuyo. remember I told you my dad left when I was 7? ¿Te acordás que te dije que mi papá me abandonó cuando tenía 7 años? Over the next 20 years, I may have seen him for a day at a time, 3 different times. Los, 20 years. los próximos 20 años creo que lo vi 3 veces por un día a la vez. I went to college, to seminary, Fui a la universidad, fui al seminario, got married, we had children. me casé, tuve hijos. My dad was there for none of it. Mi papá no apareció nunca. Matter of fact, I preached the largest men's conference in a church in the United States. Es más, yo prediqué en una conferencia, la conferencia más grande de los Estados Unidos. I preached to everybody's daddy Le prediqué a los papás de todos, but mine. menos el mío. And then God dealt with me. Y luego Dios trató conmigo He said, you know, if you didn't know me, y me dijo, ¿sabes que si no me conocerías a mí, you would probably live just like your daddy. probablemente hubieses vivido como tu papá? So he said, just because your daddy doesn't show love for you Así que porque tu papi no te muestre afecto a vos, does not mean that you're excused from showing my love to your daddy. no significa esto que vos tengas una excusa para predicar mi verdad a los padres de otros. At that time, I didn't know what my daddy's birthday was. ¿Sabes que yo a ese momento ni siquiera recordaba cuándo era el cumpleaños de mi papá? I didn't know his wedding anniversary to his new wife, Yo ni siquiera sabía cuándo era el aniversario con su nueva esposa. but I found out. Pero empecé a averiguar. And when Father's Day would come, Y cuando vino el Día del Padre, I began to treat my father the way a son should treat his father. decidí tratar a mi papá como un padre tendría que tratar a su hijo. See, he didn't deserve that. ¿Lo merecía él? No lo merecía. Well, hold on just a moment. Bueno, pero para un poquito. God loves you. Dios te ama a ti. Do you deserve it? ¿Lo mereces vos? Have you done something to earn God's love? ¿Hiciste algo vos para merecer el amor de Dios? Does God need you? ¿Dios te necesita a Is vos? he not self-sufficient? ¿O no es autosuficiente? And so it melted my father. Así que esto derritió a mi papá. And so I began to send him letters. Así que empecé a escribirle cartas And in it, I'd present the gospel. y en las cartas empecé a presentarle el Evangelio. And then I got brave. Y luego tomé valor. I went to see him. Fui a verlo. I took him a rug. Le llevé una alfombra. A rug? Una alfombra. Yeah. But guess what I had printed on the rug? Pero ¿sabés qué tenía impreso en la alfombra? And I put it at his front door Y lo puse en la puerta de su casa. with Acts 16:31. Hechos 16:31. Believe
Believe on the Lord Jesus Christ. Cree and en you el will be Señor saved." Jesucristo y serás salvo. So my dad would come home from work. Y lo hice para que cuando vuelva mi papá de su trabajo, He'd look down on that orange and white rug. tenga que mirar esa alfombra color naranja. And he would say, "Dad, believe on the Lord Jesus. You shall be saved and your house." Y que mi papá entienda que tenía que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo él y su casa. I said, "Hey, Dad, I want you to know I have a new father." Y le dije, papá, quiero que sepas que tengo un padre nuevo. He said, "Oh, son, did your mother get married again?" Y él me preguntó, ¿tu mamá se volvió a casar? I said, "No, Dad, mother never married Y again. le dije, no, mamá nunca se volvió a casar, I got saved. pero yo soy salvo. And now the Father in heaven is my father." Y ahora el Padre Celestial es mi papá. I've been adopted into his family." He sido adoptado a su familia. And he would just listen. Y él me escuchaba. That one day, my father called me. Y un día mi papá me llamó Now, a mí. This is going to be hard for some of you to believe. Ahora creo que esto va a ser difícil para que algunos de ustedes lo entiendan. I don't remember ever getting a call from my father. Nunca recordaba recibir un llamado de mi papá. You know how many men attended my men's conference this ¿Sabes year? cuántos hombres vinieron a mis conferencias para hombres este año? 30,400. 30.400. But not my dad. Pero no mi papá. But my father called me. Pero me llamó mi papá. He said, "Son, Dijo, hijo, you're the first person I thought about calling sos la primera persona que pensé en llamar, because I thought you'd want to know. porque creo que querrías saber This morning I went to church. que esta mañana fui a la iglesia Son, I got saved. y hijo, recibí a Cristo. And next Sunday, I'm going to be baptized. Y el próximo domingo me van a bautizar. And in my phone, Y en mi teléfono I've got a picture tengo una foto of my dad being de mi baptized." papá siendo bautizado. My dad died a couple years after that. Mi papá murió algunos años después de eso. I did his funeral. Yo pude realizar su funeral. But let me tell you what I know. Pero quiero decirte lo que he aprendido. I loved my daddy. Amo a mi papá. He left my mother. Sí, abandonó a mi mamá. He was not there for us in No. our early years. No estuvo ahí para nosotros en los primeros años. He abandoned us, Nos abandonó. lived his own life. Vivió su propia vida. But if I'm not mistaken, Pero si no me equivoco, that's exactly what I did to Jesus. es exactamente lo que yo hice con Cristo. I lived my own life. Viví mi propia vida. I cursed his name. Maldije su nombre. I offended all of his laws. Ofendí a todos los que estaban con él. And yet he demonstrated his love toward me. Y sin embargo, él me demostró su amor para And that conmigo. while I was yet a sinner, Porque aún siendo pecador, he died for me. Cristo murió por mí. Wow. I have possessions I need to give, Hay posesiones que yo tengo que dar. places I need to go, Hay lugares a los que tengo que ir. people I need to grow, Hay personas que tengo que edificar. and a person I need to glorify. Y hay una persona a la que tengo que glorificar. Anybody else feel that way? ¿Alguien más se siente así? Anybody else here want to surrender to that type of a call? ¿Alguien más quiere rendirse a esa clase de llamado? Anybody here want to agree with me and say, if the Lord permits? ¿Alguien más quiere decir en esta mañana si el Señor lo permite? You know, when God called me to preach, ¿Sabes que cuando Dios me llamó a predicar, I struggled. yo luché? You know why I struggled? ¿Sabes por qué luché? Is God so desperate Porque si Dios estaba tan desesperado that he's reached this low para alcanzar esto to use somebody like me? y utilizar a alguien como mí, There must be others far more qualified. tiene que haber otros más calificados. But God does not call the equipped. Pero Dios no llama a los que están equipados. God equips the called. Dios equipa a los que son llamados. Father in heaven, Padre Celestial, would you speak into our hearts? por favor, habla a nuestros corazones. Help us to obey you. Ayúdanos a obedecerte a ti. I have to believe you spoke into our lives this morning. Tengo que creer que has hablado a nuestros corazones en esta mañana. May it not just be truth we know, Padre, que no sean simplemente verdades que sabemos, but may it be truth we obey. sino verdades que obedecemos. Change us with your truth, Cámbianos con tu verdad,
that we would look more like you. para que seamos más parecidos a ti. May the birds not be the only ones to obey you, Que los pájaros no sean los únicos que te obedecen, but may we obey you sino que today también te podamos obedecer nosotros hoy. in an attitude of prayer. Y en una actitud de oración, If you sense God is speaking into your life, si vos sentís que Dios está hablando a tu vida, I want you to listen carefully. quiero que prestes atención. If you're the only person in this room Si sos la única persona en este salón, and you believe God spoke to you about possessions, pero si vos crees que Dios te ha hablado en cuanto a posesiones, places, lugares, people, personas or our greatest person, o nuestra persona más grande, I want you to stand to your feet. If you're the only one, quiero que te pongas de pie ahora. Si Dios te habló en esta mañana, ponete de pie. only stand because He's speaking to you. Solo ponete de pie si Dios te habló en esta mañana. Don't feel any pressure to stand because others are standing, No sientas presión porque otros se paran, ¿eh? but you sense God is saying something to you. Pero si sentís que Dios te está diciendo algo a ti. I was sitting in a seminary chapel. Estaba sentado en un seminario hace poco I began to reflect on this y passage. empecé a reflexionar en cuanto a este pasaje. I had nothing to write on. No tenía nada de qué escribir I looked in front of me and saw a napkin in the pew rack. y vi una servilleta que estaba ahí en el banco de la iglesia. I reached into my pocket and pulled out a pen, Saqué una lapicera de mi bolsillo and I wrote the sermon y escribí el sermón in 5 minutes en 5 minutos that I just gave you. que te acabo de entregar. When I preached it, Cuando lo prediqué, it was just a matter of weeks. fue una cuestión de semanas. And this is a truth under heaven. Y esta es una verdad, delante de los cielos. You could turn on the television to national known preachers. Podés prender la televisión y ver predicadores nacionales They had heard this sermon, que han escuchado este mensaje and they were preaching it word for word. y ahora lo están predicando palabra por palabra. I was deeply honored, Fue un honor profundo and I thought, this is a word from heaven. y dije, esta es palabra del cielo. If you will allow God this morning, Si vos permitís que Dios en esta mañana, today could be what we call a red letter day. este puede ser el día, como solemos decir, de letras rojas. This service could be a defining moment in the rest of your life. Quizás esta reunión puede ser algo definitivo para lo que va a ser el resto de tu vida. It could be the first day of the rest of your life Puede ser el primer día del resto de tu vida of knowing and obeying God. en esto de conocer y obedecer a Dios. You may even date it in your Bible, Quizás inclusive podés poner esta fecha en tu Biblia and you might be able to look back and say, here's where God started the y change vas a poder mirar para atrás y decir, acá fue donde Dios empezó a cambiarme into a life of obedience. a una vida de obediencia. Heavenly Father, Padre Celestial, for all these precious men and women por estos hombres y mujeres preciosos that are standing all over this room, que están puestos de pie a través de todo este salón and for everyone that's seated, y por cada uno que está sentado, we praise you for who you are. te alabamos por quién eres tú. And we're amazed that you could use us. Y estamos sorprendidos que puedas utilizarnos a nosotros. I have a confession to make. Tengo una confesión para hacer. The older I grow, Cuanto más mayor estoy, the more I realize the depth of depravity in my heart. más me doy cuenta de la depravación de mi corazón. It's amazing that you could use us. Es sorprendente que me utilices, Padre. In the context of sanctification, Y en el contexto de la santificación, Jesus overcome me Jesús, venceme so that my life can be about you. para que mi vida se trate de ti. Help us to live to glorify you, Ayúdame a vivir para glorificarte a ti, loving our brothers and sisters, amando a mis hermanos y hermanas, and most of all, loving you. pero en primer lugar amándote a ti. I pray Psalm 37:4 Oro el Salmo 37, versículo 4, over this great gathering. sobre esta congregación. Would you give us our heart's desire Danos los deseos de nuestro corazón, that are in keeping with your perfect will? pero que sean en consonancia con tu santa voluntad. And we praise you for what you're going to do. Y te alabamos por lo que has de hacer. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Pueden tomar asiento.